nuestra sesión para poder iniciar. Muchas gracias. Muy bien, feliz día para todas y todos. Gracias por acompañarnos. Estamos muy dichosos de poder conmemorar y celebrar en el marco del Día Mundial de la Creatividad, aprovechando de paso el Día de la Tierra, también el Día del Libro, que recientemente también se ha conmemorado. Está realizando esta actividad que por tercer año consecutivo realizamos desde la carrera de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas. Saludo también especialmente a otras especialidades de nuestra facultad y de otras facultades que nos acompañan, Mercadeo, Administración de Empresas, Contaduría Pública. Gracias por aceptar esta convocatoria, y también para aquellos que nos acompañan externos de nuestra casa de estudio, pero que son amigos y parte también de estas relaciones interinstitucionales que nos engrandecen. Nada menos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 nos anima a ello, poder generar alianzas para cumplir los objetivos, y en buena hora que también podamos sumarnos y aunarnos para poder hacer cosas que nos lleven a otro nivel y también para mejorar las condiciones de vida. Les saludo, Patricio Navas, como coordinador de la carrera de Comunicaciones, y les comento este día que se desarrolla esta actividad, bueno, referencia al día 21 del mes de abril, que es directamente el día en donde inicia como un parteaguas las distintas actividades a nivel mundial en conmemoración y celebración del Día de la Creatividad y la Innovación, reconociendo que esta perspectiva, y como se lo decía nada menos a nuestro invitado este día, va más allá del Art Attack, ¿verdad? De las manitas creativas, de que a veces pensemos en manualidades o en muchos colores, que conste, ahí hay creatividad también, pero reconocer que la creatividad es ese potencial y esa capacidad humana, esa capacidad del mismo universo y del ecosistema de poder buscar alternativas para poder sobresalir, para poder seguir y seguir vital. Y es así como en esta ocasión queremos reforzar y fortalecer también en áreas como las nuestras de formación a nivel superior, que la creatividad es determinante para poder generar no solamente la diferenciación como nuestra marca personal, para poder dejar un sello en cada una de nuestras gestiones, en los distintos trabajos en donde nosotros nos veamos involucrados o involucradas, sino que reconocer que esta puede ser también una bandera para poder marcar el trayecto de nuestra individualidad como de la colectividad de la que somos parte. Es así como esta creatividad e innovación esperemos que nos lleve tan lejos como también nuestras ideas nos lo permitan. En esta ocasión tengo la dicha de poder presentar en breve ya con mayor detalle a nuestro invitado especial, además de ser un gran artista que ha puesto en alto el nombre de El Salvador en el extranjero, también generando muy buenos resultados e implicaciones también en la producción audiovisual y la generación de contenidos desde medios de comunicación televisivos y más en el país. Está con nosotros José David Herrera, gracias, y además de un muy buen amigo que nos acompaña y que la vida me permite volvernos a reencontrar no hace mucho, y yo dije, me tiene que decir que sí, y me dijo que sí. Así que gracias, José David, por acompañarnos. Ya vamos a hacer la presentación respectiva, que él será nuestro facilitador, nuestro ponente, y nos hablará un poco más de cómo reconocer la creatividad y la innovación. Pero también para poder dar inicio a esta actividad nos están acompañando autoridades también de nuestra casa de estudio, como también de relaciones interinstitucionales. Está con nosotros la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, la ingeniera Carla Puente. También está con nosotros don Azul Llanes, maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos como presidente y también fundador de Yancor Coaching and Mentoring, que por cierto es una empresa familiar que da este abanico de posibilidades a distintas organizaciones para que se metan en este camino de poder conmemorar y animar también a una sociedad a estimular la creatividad. Así que ya platicaremos con ellos. Para poder arrancar,
Le doy la palabra a ingeniera Carla Puente. Gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Hola a todos, buenos días. Pues Buen muchas día. gracias. Celebrando, ¿verdad? Por sexto año esta semana de la innovación y creatividad. Recuerdo y creería yo también que Astul no me dejará mentir, el primer año que se impulsó esto en nuestro país, la verdad es que fue de gran emoción y pues gracias a Dios, pues yo también tuve la oportunidad en algún momento de acompañar esto. Personalmente creo que el tema de la creatividad y la innovación es lo que hace diferencia. Patricio decía cómo nosotros nos podemos diferenciar uno de otro. Yo a veces también lo veo como pensar fuera de la caja, encontrar y descubrir nuestra propuesta de valor personal y profesional para poder avanzar, ¿verdad? Hacia nuevos momentos, hacia nuevos estados en nuestra vida en particular. El otro día escuchaba una conferencia de estas de TEDx y decía que para que nosotros pudiésemos innovar y para que nosotros pudiésemos crear, necesitábamos tres elementos. El primero, una propuesta de valor. El segundo, un capital social. Y el tercero, una buena planificación financiera. ¿Verdad? Hoy le sumamos a estos tres ingredientes, pues justamente este elemento de desaprender, que es parte también de encontrar y de descubrir y de replantear nuestra realidad, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de vivir. Así es que en principio, pues muchas gracias a José David por atender, ¿verdad?, este llamado, por compartir con nuestros estudiantes, con todos los que se van a integrar pues a este webinar. Y por supuesto también gracias a Astul y a todo Yancor, ¿verdad? Porque no sueltan y no quitan el dedo del renglón de seguir promoviendo la creatividad y la innovación en nuestro país. Definitivamente que en nuestro país necesitamos muchísimos emprendedores que encuentren esa propuesta de valor diferente para que nos permitan seguir creciendo y seguir desarrollándonos, a pesar de las circunstancias, de las diferencias y de un montón de cosas, pero que nosotros podamos seguir adelante, ¿verdad? Así es que nada más que agradecerles, motivarlos, aprovechar esto que nos va a compartir José David este día y que lo hagamos parte de nuestra filosofía de vida, ¿verdad? La creatividad no solamente es que voy a diseñar y me voy a inventar algo, sino que tiene que ser parte de nuestra filosofía de vida para ser mejores personas, mejores profesionales, ¿verdad? Mejores entes que aportemos a nuestra sociedad. Así es que mil gracias a todos, a los que asisten, a los que nos van a acompañar, a los que nos van a motivar, ¿verdad?, a seguir en este camino. Muchas gracias y buen día para todos. Buena hora, gracias. Feliz día. Ahí están las palabras de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Bien, y quiero aprovechar también saludar a quien es una gran amiga y que veo que ya se conectó con nosotros, Patti Quintanilla, que es directora de medios de comunicación también de Asociación Agape de El Salvador. Gracias por acompañarnos. Qué alegre que está por acá con nosotros en buena hora. Bien, comentarles como parte de ese caminar también que nos trae hasta este momento, reconocer el tema de la creatividad que nos ha colocado también como universidad y como experiencias haciendo distintas iniciativas. Años anteriores hemos desarrollado un cuento colectivo con más de 40, 60 participantes, y que ese material se compartió también en una de las actividades internacionales que se desarrollaron en el marco de esta actividad, de esta celebración y conmemoración. Años anteriores también hicimos una canción y también a través de un escrito poético que se hizo de forma colectiva y se compartió también como parte de esas iniciativas. Como casa de estudio y particularmente como carrera hemos desarrollado la Feria del Color, que para muchos no es una novedad, donde hicimos, que se incluyó en ese caso también la carrera de mercadeo, siendo una iniciativa claramente también de la especialidad en comunicaciones, pero que se generó también esta perspectiva de emprendimiento para muchos especialistas en distintas áreas. También en la Semana de la Comunicación, que la hacemos en año septiembre, octubre, noviembre,
usualmente cada año. Este año ya sería nuestra sexta semana de la comunicación desarrollada de forma consecutiva, y siempre estamos procurando poder dejar esos sellos, ¿ya? Y alentar también a un pensamiento divergente. Y como parte de ese pensamiento que nos ha instado, exhortado, animado e inspirado, está con nosotros Astul Llanes. Ya lo mencionaba, como fundador, como parte de los fundadores y presidente de Yancor Coaching and Mentoring, quienes tienen años de poder forjar en mucho caso también sobre este tema. Gracias por acompañarnos, don Astul. Siempre mi estima, admiración y cariño para usted. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias Patricio por estar siempre pendiente de nosotros, por ser parte ya de esta sexta celebración, que como decía Carlita, voy a permitir decirle así a Carlita porque es hija de un entrañable amigo mío, el ingeniero Carlos Puente. Ella sabe cuánto he apreciado a su familia. Entonces, con Carlita también hace 6 años, ¿verdad? Empezamos este juego de la creatividad y ahora pues estamos celebrando la sexta semana. Para nosotros como Yancor es motivo de orgullo, ¿verdad? Haber contado con la participación de aliados estratégicos muy fuertes, en este caso estas 2 universidades, ¿verdad? Nos sentimos muy satisfechos, creemos que es un trabajo que apenas comienza, es un trabajo arduo, ¿verdad? Sabemos que Don Ken Robinson dice que la escuela mata la creatividad, así es que hoy José David nos va a demostrar que es cierto, quizás, ¿verdad? Y José David, un abrazo, un fuerte abrazo, felicitaciones por todas esas locuras que dicen que haces, ¿verdad? Y que invitas a los demás a hacer. Sabemos de que desaprender es un acto deliberado de creatividad, es un acto de rebeldía, es un acto de renunciar a hacer lo mismo. Y por eso creo que lo que José David nos va a proponer ahorita, ¿verdad? Será algo que va a inspirar a mucha gente, ¿verdad? A dejar de hacer lo mismo, a intentar hacer cosas nuevas. Ya nos ha dicho por ahí José David, un pajarito pasó diciéndonos que él dice que si quieres aprender diseño, lo mejor que puedes hacer es no estudiar diseño, dice. Así es que entonces, yo esperaría que esta sea una jornada muy fructífera, muy alegre, porque la creatividad es eso, la creatividad es alegría, es pasión, es compromiso, es solidaridad. Y no hay duda que quienes nos involucramos en esto lo hacemos porque amamos este país, porque amamos a la gente, porque queremos que la creatividad y la innovación sean instrumentos para que este mundo sea un lugar mejor para vivir. Y por eso somos una playa de locos, ¿verdad? De entusiasmados, de soñadores, de interpolinizadores. Así es que, Patricio, muchas gracias por esta iniciativa que la estamos enmarcando en la sexta semana de la creatividad y la innovación. Después vamos a invitarles, tenemos una actividad posterior, la cual en su momento vamos a convocarlos. Pero quisiera terminar esto diciendo de que a todas las personas que van a participar, Dios ha puesto debajo de nuestro brazo un potencial de creatividad y hay que explotarlo. La creatividad se puede desarrollar, es una habilidad que puede desarrollarse y que universidad como la Politécnica es una universidad que promueve eso. Patricio es un adalid de la creatividad y la innovación. Después vamos a tener una actividad posterior con un equipo, con 2 innovadores sociales. Vamos a invitarlos porque a las 10 de la mañana vamos a tener una presentación de 2 expositores, 2 creativos, 2 innovadores sociales. Caco Valladares, que será una de las personas que expondrá, ¿verdad? Y Marcela Mendoza también. Así que les estamos invitando para que después de esta valiosa oportunidad, después de que José David nos deje motivados a seguir haciendo locuras en beneficio de este país, los invitamos también para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Astul. Un abrazo gigante. Y bueno, ahí de paso voy a aprovechar también que Jairo Enríquez, que es parte de Yancor,
que siempre ahí ustedes vieron todos los detalles técnicos y más, pues ahí él estás 360 y más en todos los procesos. Si de repente tú nos puedes compartir, cerrando esta sesión, el vínculo para aquellas personas que de esta sesión se quieran unir a la otra sesión virtual que se va a tener, solo que la otra entiendo que va a ser a través de la plataforma Zoom, ¿verdad? Zoom, Entonces, sí. aquellos que se quieran unir en buena hora y lo puedan hacer para poder conectar. Muy bien. Sí. Bien, entonces en este momento tenemos un halago, tengo que decirlo personalmente, es un regalo para mí también tener a José David. Es alguien que admiro mucho, aprecio mucho, su ser tan divergente en todos los sentidos, su personalidad ya la escucharán, conocerán más, además de un potencial creativo y que ahora se encierra en mucho caso, aunque él se ha diversificado sin duda, pero que tiene como palestra el arte, ¿sí? El arte contemporáneo, pero también podríamos quizá reconocer palabras como el eclecticismo, al tener tantas fuentes con las cuales él ha impregnado también parte de su eslabón artístico a través de los años. Pasando por la parte de producción audiovisual, por el performance, de distintas maneras, claramente, y en distintos escenarios nacionales e internacionales, la música también como DJ, y por ello es que quiero presentarles un poco de su hoja de vida. Muy bien. ¿Quién es José David Herrera? Estudió diseño gráfico en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad Dr. José Matías Delgado en San Salvador y ha recibido instrucción en videoarte, fotografía y dramaturgia. José David crea a partir de la poesía, que se ha dicho así, la poesía es el encuentro de dos cosas que jamás deberían de encontrarse, y esta es una de las misivas del arte contemporáneo. Se ha desarrollado también como DJ y explorado la música experimental bajo los mismos conceptos. Ahora está interesado en el videoarte y el cine desde un modelo sin narrativa. Ha mostrado su trabajo en Centroamérica, México, Brasil, República Dominicana, Cuba, Colombia, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Inglaterra, Corea y Taiwán, de las cuales se destacan arte centroamericano contemporáneo en The American Collection en Florida, Terrae Motus en Peces Pal Dogs Gallery en Nueva York, Arte Américas en Centro Cultural de Correos del Río de Janeiro y Artismo en Taipei Fine Arts Museum de Taiwán, en la exhibición también Borders Generation y también en Korean Art Foundation en Seúl, Corea del Sur, el Salón de Artistas Franceses en París, Francia. En el 2005 ha participado en el programa Leading dirigido el curador y artista Joan Durán y en la quinta Bienal del Caribe y representó a El Salvador como artista seleccionado. En la segunda, tercera y décima Bienal de Arte Visual del Istmo Centroamericano ha expuesto su fotolibro Trinitron en el Museo de San Telmo en París Vasco. Es parte de las exposiciones permanentes del Museo Marte en San Salvador. En los últimos 10 años también formó parte en The Container Team, creando películas experimentales con artistas del sur de México y Belice en el proyecto Flip Coin Video, presentándose esto como parte de 3 años consecutivos en la Filmoteca de Cataluña en Barcelona, además de algunas salas de cine en la capital de México. También fundó y participó en el colectivo Adobe en San Salvador a principios de este siglo. Adobe fue un colectivo emblemático que abrió una vena de arte contemporáneo en El Salvador entre el año 2000 y 2010. Su obra forma parte de la colección del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y la Fundación Teoretica de Costa Rica, la Fundación Ortiz Guardián en Nicaragua, la Fundación Yes en los Estados Unidos, Tabacalera, Philip Morris en San Salvador y Juanio en Guatemala, y se encuentra en varias colecciones privadas en El Salvador, México, Alemania, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos, China, Perú, España y Francia. En el 2014 estrenó su primer cortometraje llamado Tarde Noche en El Salvador.
siendo exhibido luego en Colombia, China, Cuba, Guatemala, España y Alemania. Actualmente trabaja un largometraje experimental llamado Simetría y varios proyectos de videoarte y cine de autor. Le comento en breve algunos de los reconocimientos y premios también que ha recibido en pintura, instalación, poesía, cine, entre otros. Destacan segundo lugar en premio en poesía erótica, Facultad de Comunicaciones de la Universidad Dr. José Matías Delgado en el 99. Segundo lugar en certamen poesía 25 años, Círculo Infantil de El Salvador en el 94. Tercer lugar, el certamen de cuento, 25 años, Círculo Infantil en El Salvador, siempre en el 94, y también en este mismo año, primer lugar, certamen de dibujo, 25 años en Círculo Infantil El Salvador. Primer lugar, certamen de pintura Palmarés, Diplomat en el 2000, mención de honor en el Segunda Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano en el 2000, primer lugar en el certamen de Juanio en Guatemala en el 2002, mención de honor en la Quinta Bienal del Caribe en República Dominicana en el 2003 y tercer lugar en categorías artistas invitados del Segunda Bienal de Arte País El Salvador 2003 y mención de honor en la Sexto Premio de Pintura Joven en el Centro Cultural de España el 2005. Mejor cortometraje en la categoría experimental del Festival de Cine y Televisión Ícaro 2014, edición El Salvador, y nominación en la misma categoría del Festival Ícaro en la edición centroamericana 2014. Ya ha recibido la beca Yes Grant de la Fundación Yes de Arte Contemporáneo en el 2017. Esto y mucho más les menciono. Aquí yo le agrego temas, las implicaciones en la música, también como DJ, el tema de, bueno, un compromiso social muy importante, también el trabajo de José David al poder visibilizar muchas realidades, haciendo presentaciones en performance del año del 32, entiendo que se llamaba. Esto fue también luego de un hecho muy lamentable por las tragedias climáticas, y que se fue un bus, ¿verdad?, a una de los afluentes alrededor de zona urbana también en nuestro país, y fallecieron, entiendo, 32 personas. Y mucho más. Y así también ha visibilizado muchas realidades. También en medios de comunicación ha estado, y ya no alargo más, pero sí con mucho cariño, respeto y admiración y agradecimiento también por aceptar esta invitación. Está con nosotros José David Herrera. Ay, que tengo que mencionar, su risa es un sello particular. José David, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, gracias Patricio. Pues sí, bueno, no sé cómo empezar. No, gracias a todos, gracias por invitarme, a todos los que hacen posible este tipo de reuniones y este tipo de conversaciones, de encuentros, y donde se puede compartir un poquito de lo que uno piensa y uno hace, ¿no? Pues empezamos, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, yo voy a quizás contar un poquito de mi experiencia, ¿no? No son fórmulas las que tengo, ni las que pretendo dar, sino es cómo yo me he encontrado con los problemas y lo que me ha servido de manera a solucionarlos o a emprender cosas o que me ayuda simplemente a mantenerme despierto, digo yo, ¿no? Despierto y soñando también. Entonces, ojalá que les sirva, porque puede que de repente alguien piense que bueno, lo que comentó, que lindo, pero a mí no me sirve por ahora. Y también es válido, ¿no? Si eso no es tan riguroso tampoco, ¿verdad? Entonces, lo que decían en principio, quizás voy a empezar por ahí, que es que yo siempre aún tengo esa concepción del diseño, por ejemplo. Yo estudié diseño gráfico, y es que yo pienso que
bueno, la frase esta, ¿no? Que resume bastante, es que para estudiar diseño para aprender diseño no necesitas estudiar diseño. Y eso se puede resumir y extender a otras profesiones, digamos. ¿Vea? En algunas no puede ser tan riguroso como digo en la medicina, porque si no matamos al cliente. ¿Vea? Pero en la mayoría de casos yo creería, ¿vea? Y que es un poco ya metiéndonos al tema de desaprender, digamos, que es, eh, hay ciertas normas, ¿no? Que ciertas carreras o ciertos parámetros y conceptos nos encajan dentro de un marco, dentro de algo, y que está muy bien aprenderlo y que está muy bien meterse en esa puerta, ¿no? Tocar esa puerta y tratar de abrirla. Pero es más interesante cuando concebimos también de que para aprender cosas, y ahí metemos también ya el tema de la creatividad, requiere creatividad. Aprender algo requiere ser creativo para aprenderlo. Eh, no importa lo que sea. Ahora bien, yo creo que es más interesante y aprendemos más cosas cuando nutrimos ¿verdad? O cuando entramos por esa puerta lleno de más regalos, ¿no? Es como que vayamos a visitar a alguien y que no está mal, porque nadie nos cuestiona si llegamos con las manos vacías, simplemente con el amor y el cariño que le tenemos a esa persona o a ese lugar al que vamos. Pero si llegamos con regalos, digamos, si llevamos, y me refiero a regalos, llegar con una flor, llegar con, no sé, con algo más, ¿no? Entonces, cruzar esas puertas para aprender cosas con otras cosas. Y yo lo aprendí porque cuando estaba estudiando en la universidad, eh, pues no existía internet, digamos, ¿verdad? Todo esto no existía el teléfono celular, no existía todo esto. Entonces, eh, para, para aprender más cosas de las que me decían en clase, por ejemplo, yo tenía que ir a una biblioteca, definitivamente, porque si no, no aprendías más de lo que te decían en clase. No te podías ir a Google, por ejemplo, y poner historia del arte en Google. Entonces, cuando, cuando estaba visitando estas bibliotecas, que aparte en el país eran pocas, estaba la Chapultepec aquí por la Juan Pablo II, la misma universidad, que no era tan mala tampoco, pero que tampoco tenía una gran extensión de libros de diseño. ¿Verdad? Entonces, y a la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Qué chivo que la están remodelando ya y va a ser, porque en ese entonces era una cosa así un poco más deprimente todavía, pero igual se encontraban cosas. Entonces, cuando entré la primera vez a la biblioteca, me acuerdo que había una señora que era súper buena gente y, y yo no llegué a pedir un libro en específico porque no sabía qué tenían, o sea, no era. Entonces yo le dije, mire, quiero algo. Entonces me dijo la señora, mira, no sé, pero vete al pasillo tal y ahí puedes encontrar lo que te interese. Esa apertura que tuvo ella de decirme, entra, me cambió la vida, porque cuando entré y vi los otros pasillos de las otras secciones y, y, y entonces esto ya se ha dicho mucho, mucha gente lo dice porque es cierto, que la creatividad se nutre de la curiosidad, ¿no? Porque si no hay curiosidad, esto se acabó. Entonces, al ver yo el pasillo que decía medicina, por ejemplo, entonces me metí ahí. Entonces, y empecé a ver los libros de medicina, los libros de anatomía, los que hablaba sobre los huesos, etcétera, etcétera, y me fascinó. Me fascinó porque lo que andaba buscando no era algo específico sobre diseño, sino lo que quería yo era motivación. Yo quería, pues, lo que comúnmente se llama inspirarse, ¿no? Entonces, me encontré con un montón de temas que no tenían nada que ver con el diseño, pero que eran fascinantes, que era conocer los ligamentos de la cara, cómo está constituida la oreja, los dedos, las articulaciones, cómo nacen las uñas, por ejemplo. Me di cuenta de que hay tantas cosas que yo me iba a perder de saber
simplemente porque iba a estudiar diseño. Entonces, no entendía por qué solo tenía que aprender cosas de diseño. Entonces, desde entonces, que eso sucedió allá en el 96, hace ya, poquito, nunca me conformé con lo que aprendí en la clase o tenía que hacer con las tareas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso me parece a mí súper importante, ¿no? Que podamos hacernos acompañar, porque todos estos conocimientos son acompañantes, son como que hicieras más amigos, como que tuvieras más personas a la par tuya. Entonces, si lo pudiéramos hacer un dibujo, haríamos, pues si estás en tu cuarto tratando de pensar o estás buscando en Google algo y tenés un montón de amigos alrededor, de repente puedes ser amigo de un hipopótamo, de un pájaro, de una planta, de una caja, etcétera, etcétera. Haces amigos, ¿verdad? Al conocer cosas, haces más amigos. Y estos amigos siempre van a estar ahí. Metamos el tema desaprender, entonces, porque pareciera ser que es un poco, bueno, nos está diciendo lo que pareciera lo contrario de lo que dice el tema de desaprender, pero no. No es desaprender en el sentido estricto, ¿verdad? Del concepto que podíamos tener de la palabra, sino yo tengo muchos amigos, ¿verdad? De todos estos conocimientos, digamos, de cosas que he leído, de cosas que busco y me interesan, y eso me lleva a otros. Unos amigos me presentan a otros amigos. Entonces, llega un momento también, cada cierto tiempo, tendríamos que hacer un update, que es lo que se hace con las computadoras, que es lo que hacemos cuando tenemos mucha ropa y bueno, y esta ropa pues ya no la uso y la dejo en otro lugar, o tengo 12 platos en la cocina y realmente solo ocupo 3, ¿qué hago con los otros 9? Entonces, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo con lo que sabemos. Y esto es muy aparte, digamos, de la creatividad, como decía Patricio hace rato, que la creatividad tiene que ver nada más con la rama estricta de la creatividad, que es el arte, que es el diseño, etcétera, etcétera. Y no, al tratar de entender muchas cosas, al tratar de entender la vida, que eso también es importante, ¿no? Una de las motivaciones que tenemos que tener intrínsecas en nosotros, y que eso también ayuda un montón, es tenerle amor a la vida. O sea, tenerle amor a la vida significa querer ser buenas personas, mejores personas y ayudar a los demás. Tenía una profesora en la universidad que era, quizás diría yo, la mejor profesora de la universidad que tuve, que era la directora de la Escuela de Artes Aplicadas, de diseño ahí en la Matías, Rosemary, que decía, pues sí, a mí obviamente me interesa hacer diseñadores excelentes, ¿no? Pero me interesa más hacer buenas personas, porque una buena persona puede ser después lo que quiera. Y si ustedes después de ser buenas personas quieren ser diseñadores, lo van a hacer, pero primero sean buenas personas. Y eso me gustó mucho y siempre me caló. Y no es tan fácil tampoco, ¿verdad? Eso también se cultiva y se va, se tiene que ir alimentando siempre. Entonces, al tratar de ser buenas personas, lo que estamos tratando de hacer es, obviamente, ayudar a los demás y hacer un mejor entorno. ¿Verdad? Tener un mejor entorno es tener una mejor colonia, es tener una mejor ciudad, es tener un mejor país, es tener un mejor planeta. ¿Verdad? Y así nos podemos ir, conforme va creciendo nuestro interés, también se van borrando algunos paradigmas de frontera, de decir, bueno, el patriotismo, por ejemplo, yo lo odio un poco porque te limita también, ¿no? Es decir, bueno, yo soy salvadoreño, crecí en El Salvador, y qué lindo, perfecto, está bien, pero tiene que haber un momento en que tengas que desaprenderte de eso también, ¿no? Porque ser salvadoreño implica solo pensar en El Salvador, el patriotismo hace eso, ¿no? O tiende a eso. Y eso
yo no le hallo la lógica, por ejemplo. Yo no le hallo la lógica que haya costarricenses, salvadoreños, dominicanos, alemanes, rusos, porque eso conflictúa mucho, ¿no? Si vivimos en el mismo planeta, entonces somos humanos, somos la humanidad, ¿no? Somos una especie, ¿verdad? Somos parte del planeta, somos parte de la naturaleza también. Otro día escuchaba, ¿verdad?, que decían, bueno, es que la humanidad tiene que salvar al planeta porque no sé qué, no sé cuánto. Es que nosotros no lo vamos a salvar al planeta. Es que, o sea, el ser humano, uno de sus grandes errores, los que hemos tenido, que seguimos haciendo, es pensar que estamos sobre la naturaleza. Y es todo lo contrario. Nosotros somos la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Si le pasa algo a la naturaleza, nos pasa a nosotros. La naturaleza está enferma, la naturaleza hay que rescatarla, le hemos hecho mucho daño. Nos hemos hecho mucho daño. Entonces, cuando nos metemos en el mismo huacal, la cosa o se complica más o la entendemos mejor. Entonces, teniendo esa conciencia, ¿no?, de mejores personas, de tratar de ayudar al otro, etcétera, etcétera, implica entonces que nos va a llevar a tratar de tener todo este montón de amigos de los que hablaba, ¿no? Entonces, y después también hay que despedirse de algunos amigos. Con el tiempo de repente podemos aprender algo específico y después pensar que no es la palabra servir, que no nos sirva, sino que no vamos a utilizarlo por el momento ni por un tiempo determinado. Entonces, desaprendámoslo, porque está ocupando espacio en nosotros, ¿no? Entonces, yo no puedo poner una taza donde está esta taza, porque ya hay una taza, ¿no? Y esto pareciera que no, pero se entendería mejor si leyéramos un poco de la física cuántica, ¿no? ¿Vea? Entonces, ahí estamos metiendo el otro tema. Para entender que tengo que desaprender, posiblemente tenga que leer sobre la física cuántica, quizás, y pareciera que eso es de científicos, etcétera, etcétera. Pero, regreso al tema, al ser naturaleza, a ser parte del planeta, también somos científicos, también somos naturalistas, también no somos solo diseñadores, no solo somos médicos, no solo somos chef, no solo somos comunicadores, no, somos todo. Tenemos la capacidad de serlo todo, ¿verdad? Me parecía también súper interesante, también otro tema que indagaba otro día, que decía, suena un poco rebelde, ¿no? Pero realmente no, es bastante lógico y a mí me dio mucha paz, porque era, bueno, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, significa que nosotros somos Dios también. Entonces, en el sentido de que nosotros entonces, obviamente tenemos la capacidad de curarnos, de regenerarnos, y vuelvo al tema de la naturaleza, somos la misma naturaleza porque Dios es la naturaleza. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, realmente es sencillo, parece más sencillo caminar y avanzar, ¿no? Entonces, el tema de avanzar también me parece súper interesante. Aquí hay un montón de temas que nos podemos pasar, ¿vea?, muchas horas y días hablando, pero todo termina en lo mismo, creo yo, es cómo yo puedo avanzar. Mis conocimientos me hacen avanzar, por ejemplo, ¿vea? Pero no me sirve de nada avanzar. Es como una competencia, ¿no? De esas, digamos, pongámosle de atletismo, por ejemplo. Ya vamos a hablar de eso, me gustaría hablar de eso un poquito, pero no me sirve de nada llegar a la meta si llego yo solo. Eso no, yo no lo entiendo. Si llego a la meta, o sea, me espero a los demás y llegamos todos juntos, porque somos una especie, porque somos los seres humanos completitos, ¿verdad? Entonces, o avanzamos todos, porque entonces eso es mucho mejor, ¿no?
y nos amamos todos y nos queremos todos y nos ayudamos todos y nos esforzamos todos. Pero que llegue uno a la meta y nos han enseñado, tenemos que desaprender eso también. Yo creería, esa sí es una propuesta bastante rebelde quizás, ¿vea? La competencia, ¿no? La competencia no ayuda. El querer ser, nadie es mejor que el otro, ¿vea? Entonces, ¿cómo yo quiero ser mejor que los demás? No va por ahí la cosa, ¿no? Nos ha enseñado mucho a querer sobresalir, querer ser mejor que los demás, tener que llegar a un punto, ¿vea? Alto, individualmente, pero eso no sirve. Eso no creo yo que funcione, y tenemos miles de años de que la humanidad intente eso, y no nos ha ayudado realmente, ¿vea? Porque eso nos ha dividido mucho, ¿vea? Ahí entra también el tema del patriotismo, etcétera, de mi país hace esto, el tuyo no, ¿vea? Nosotros en El Salvador hacemos esto, ustedes no. Eso no sirve, ¿no? No somos, eso tiene que ver con la igualdad, ¿no? No somos distintos, somos iguales, somos diferentes, ¿no? A mí el concepto de esto es bueno, esto es malo, ¿no? Esto no es malo, esto no es peor, y esto no es mejor siquiera, ¿verdad? Esto es distinto, esto es diferente, y lo puedo hacer también de esta manera, sí, porque es diferente, no porque sea mejor, ¿verdad? Yo lo voy a hacer, es que él hizo algo mucho mejor. No, hizo algo diferente. Cuando empezamos a aprender, a desaprender estos conceptos, nos vamos a sentir mucho mejor, y nos vamos a ayudar más, que es lo más importante. Yo creo que hoy por hoy, más allá de lo que hacemos, etcétera, etcétera, es que no nos ayudamos, que la humanidad no se ayude el uno al otro tanto. Claro que sí, claro que lo hacemos, pero habría que llevar esto hasta el tope, ¿no? Porque si no vamos a poder hacer lo demás. Hay muchas cosas que queremos hacer, ¿no? El diseñador quiere hacer una silla, por ejemplo, pero sillas ya hay, la silla ya la inventaron. ¿Ya? La silla ya está inventada por no sé quién hace no sé cuánto. Entonces lo que estamos haciendo son versiones de la silla, ¿ya? Y versiones de la taza. Bueno, sí, es que yo me inspiré para hacer estas tazas en las flores de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto, qué lindas, sí. Pero entonces, yo soy muy tajante a veces, ¿no? Entonces, y muy cruel también, porque, vaya, perfecto. Pero tazas y sillas ya hay, señores. Entonces, no quiero ver más tazas y sillas, quiero ver otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que no hay en objeto, en cuestiones conceptuales de utilitarias? Yo diría que el 99.9% de las cosas ya están hechas. Lo que hacemos son versiones, una nueva botella, un nuevo cuaderno, una nueva cama, ¿no? Pero en arquitectura, por ejemplo, se puede avanzar mucho más todavía, porque sí, hemos diseñado las casas, ya tenemos un lugar donde resguardarnos del frío, de la lluvia, del calor, del sol, etcétera, ¿no? De los animales. Pero hay mucha gente, por ejemplo, que no tiene una casa. Entonces, ¿por qué la arquitectura, en lugar de hacer estas grandes, apoteósicas cosas para 2, 3 personas, señores, en Togo, allá en África, hay gente que no tiene. Entonces, ¿por qué no hacemos unas para ellos? O sea, es súper fácil. O sea, las cosas ahí están. Y sin embargo, los diseñadores, arquitectos ambientalistas, o sea, diseñadores ambientales de espacios, los decoradores, por ejemplo, seguimos, y digo seguimos porque yo también cometo esos errores también, ¿no? Lo hacemos todos. Seguimos haciendo lo que ya está hecho una y otra vez, porque no desaprendemos eso. Entonces, ¿cómo? Yo soy diseñador y me encanta ser diseñador, y me encanta ser comunicador, por ejemplo, y me encanta ser, bueno, desaprenderlo para volverlo a aprender, porque quizás lo que estoy haciendo no le está sirviendo a otro.
quizás hace falta algo, ¿cómo me doy cuenta de eso, por ejemplo? ¿Verdad? Te das cuenta de eso cuando estás haciendo lo mismo, ¿no? Cuando llega un momento en que bueno, sí, yo, la costumbre, ¿no? La banalidad del día a día, sigo haciendo lo mismo, no me siento motivado, sigo yendo a un trabajo, pero, o sea, desaprender que hay que ir a un trabajo, desaprender que esto se hace de esta manera, y si lo hago de otra, ¿el resultado puede ser el mismo? Sí, repetía, hacerlo no mejor, sino diferente, porque esto también ya lo ha dicho mucha gente, para obtener resultados diferentes. Entonces, ¿cómo lo aprendo de nuevo? ¿No? Entonces, aprenderlo, toda la perspectiva del futuro, el futuro sin perspectiva no es futuro, ¿no? El futuro sin perspectiva es una palabra, como decir plumón o como que decir cuaderno, ¿no? El futuro tiene que tener perspectiva, pero también esa perspectiva se acaba y el futuro llega. Entonces, cuando el futuro llega, cuando has llegado al futuro, porque al futuro se llega, hay que desaprenderlo otra vez, ¿no? Es como este mito de Sísifo, ¿no? Llegar a la cima, ok, perfecto, hoy vamos a hacerlo otra vez, pero de otra manera. Entonces, por ahí, no sé si me he hablado un poquito de todo. Pero bueno, es un poco lo que yo voy por ahí tratando de pensar que las cosas pueden ser así, ¿no? Desaprender, aprender cosas que no tienen nada que ver con lo que yo voy a hacer, pero que me van a servir. Otra importantísima, ¿verdad? Que a mí, eso para mí sí es, eso sí yo podría decir, compartirlo y decir, hacelo de esta manera porque te juro, eso sí yo, es un dogma para mí, por ejemplo. Eso no lo quisiera desaprender. Y es, pues ya lo decía Patricio también, al principio cuando me presenta, desaprender y aprender desde la poesía, por ejemplo, ¿no? Cuando yo recién empecé la universidad, tenía 17 años, 18 años, ¿verdad? O ya tengo 43. A mí siempre me encantaba la poesía, ¿no? Entonces escribo mucha poesía, etcétera, etcétera. Pero en esa edad yo tenía un tío que me abrió el mundo, me abrió... Ahí reside, yo diría que el 100% de mi motivación, ¿no? Porque yo tenía mis poemitas, mis cositas, ¿no? Y yo le dije a mi tío, que mi tío mi tío es lingüista y había estudiado en la Sorbona de París. Entonces había estado 20 años fuera del país, regresó al país y para mí era como, wow, ¿no? O sea, yo quiero hablar con mi tío porque, o sea, él ha visto las cosas que yo solo he visto en libros, ¿verdad? Entonces, yo quería que él me las contara, ¿no? Quería verlas a través de lo que él me contaba, ¿no? Aparte de verlas en una imagen nada más. Quería verlas con palabras que alguien... No tenía, nadie me había contado cómo era el Guernica de Picasso, por ejemplo. Lo había visto en libros, ¿verdad? Y había visto que tenía una dimensión de 10 metros más o menos, inmenso, ¿no? Mi tío lo había visto. Era la primera persona a los 18 años que yo conocía que lo había visto. Entonces yo quería que me contara. La cosa es que me contaba muchas cosas. Entonces un día le dije, mire, tío, he escrito estos poemas. Entonces no sé si vea, que los leemos, quiero su opinión, ¿no? Y entonces hablamos mucho, me contó mucho, ¿no? De la poesía, de los poetas europeos. Me presentó a Rimbaud, etcétera, etcétera. Machado, Lorca, etcétera. Pero lo más importante no fue haber empezado a leer a todos estos, que también son bellísimos, ¿no? Sino que me dijo, vaya, mira, la poesía es sencillo entender esto, ¿verdad? Y si vos querés escribir poesía, es bien fácil. Bueno, parece fácil. Y es el encuentro de dos cosas que jamás la naturaleza, el universo, ¿verdad? En el universo están destinadas a encontrarse. Eso es la poesía. Y para mí eso fue devastador, porque ahí empecé yo a desaprender todo. Yo dije, wow,
O sea, esto es la clave de la creatividad, por ejemplo. Y eso yo diría que sí. ¿Cómo hago que dos cosas que no están destinadas a encontrarse se encuentren? Entonces, yo puedo dibujar, puedo hacer un árbol y pintarlo de verde. Eso está bien. El niño puede dibujar, el joven puede dibujar, ¿no? Qué lindo le queda el árbol y qué lindo lo pinta de verde, ¿no? Y lo hace con acuarela de una manera excepcional, fantástica. Pero entonces, si dibujo un árbol y lo pinto de azul, no tiene lógica, ¿no? Ese color azul no tiene nada que ver en las hojas. Entonces, un árbol azul te motiva más. Tú vas por un museo y ves un montón de paisajes y árboles pintados de verde, es normal, qué lindos, son bellísimos también, y eso así es. Pero si vas y ves un paisaje donde todos los árboles son azules, ahí hay una vuelta de tuerca, ahí pasa algo. Ahí hay dos cosas encontrándose que no deberían encontrarse. Entonces, la poesía no tiene nada que ver con la poesía esta normal, no más clásica, que también es preciosa, pero sino con eso, por ejemplo. ¿Verdad? En ese entonces, bueno, en un tiempo de repente, yo dije, bueno, entonces puedo hacer un poema que hable sobre el Tupperware, ¿no? Que son estos cositos donde llevamos la comida, ¿no? Al mediodía o para comer en cualquier lado, ¿no? Entonces, y le hice un poema a una mi novia que tenía en ese entonces, ¿no? Que se llamaba Tupperware, ve el poema. Entonces, donde yo le digo que, donde escribo, no lo recuerdo muy bien, pero yo le digo que ningún volcán, ningún río, ningún mar, ni todas las nubes ni estrellas del universo, ¿verdad? Caben en un Tupperware, porque y todo eso es lo que yo siento por ella. Por ahí va la cosa, ¿no? Algo así, ¿no? Pero era súper, a mí me encantaba esa idea a mí me abrió un montón de decir, wow, puedo hacer un poema del Tupperware, puedo hacer un poema del tenedor. El tenedor viaja por el universo y tiene un motor y de repente llega y agarra un pedazo de planeta, ¿verdad? Y el mismo tenedor se lo come y desaparece, por ejemplo. Era precioso, porque podés ejercitar la mente a partir de la poesía, y si la poesía la definimos así, entonces se vuelve un ejercicio, ¿no? Para mí es, Patricio le decía, ¿verdad? Yo creo a partir de la poesía, porque no hay ninguna obra visual, o sea, que yo lleve si de repente termina en una pintura, en una escultura, en un performance o algo, si yo no lo escribí antes. Para mí todo primero tiene que pasar por el filtro de la poesía, porque a partir de ahí yo puedo tener las opciones infinitas de hacer con esos objetos que he hecho que se encuentren muchas cosas. Para que suceda algo fantástico, tienes que crearlo desde la fantasía. No puede ser de otra manera, ¿verdad? Si quieres que esto sea fantástico y maravilloso, ¿verdad? Que eso es lo que te da la creatividad, ¿verdad? La maravilla, la fantasía se vuelve realidad, ¿no? Hay que construirlo desde ahí. Y la poesía con esos parámetros a mí me ha ayudado a eso. Muy bien. Ahorita quise intervenir, nada más, ahorita tengo como 80 preguntas que hacerte, pero por ejemplo, ese tema que tú mencionas, y que para muchos y muchas de las que están acá no es nuevo, imagino en sus vidas, yo he tratado también de manifestárselos, es de que un cartón universitario no nos asegura nada. Absolutamente nada. Sin embargo, nos prepara para muchas posibilidades, porque es ahí a donde también radica el hecho de que te estés aprendiendo, ¿ya? Lo que también José David nos dice, es decir, desaprender o aprender. Imagínense, al llegar a la universidad, y estoy hablando de esta etapa del estudio, porque cuántas otras etapas ustedes ya no han vivido o estarán viviendo de manera paralela, y han tenido que desaprender cosas de casa, cosas que ustedes concebían normales y han tenido que transformarlas, ¿ya? Pero también ustedes han decidido si aceptarlo o no así. Bien, pero regreso a esto
para poder tocar 2 puntos y de ahí también quizá irnos a la parte inicial en tu historia, José David. Uno es que si nosotros entonces referimos al tema del aprendizaje, la parte de estudiar siempre va a ser importante, significativo, pero hay que reconocer que también está en usted, en ti como humano, qué vas a hacer con quien eres como ser y qué vas a hacer con lo que sabes también. Entonces aquí quizá menciono un poco la parte de no olvidar que desde el inicio hasta el fin, todo se centra en la humanidad, ¿verdad? Entonces vendrán computadoras, vendrán artefactos, vendrán plataformas, vendrá lo que sea, pero el alfa y el omega de la existencia es el ser humano, ¿sí? Y la humanidad. Y por otra parte, el hecho de que el ser humano es gregario, necesitamos del otro y la otra también para ser, ¿sí? Entonces, como, por ejemplo, que lo mencionaba nada menos el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación para este año, fue inspirado o enfocado mucho al objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es el poder generar alianzas para el cumplimiento de los objetivos. Bien, con todo esto nada más recapitulando lo que tú ya has dicho, José David, quisiera saber cómo es que esa vena tan diversa existe en ti. Tú ya nos cuentas este inicio donde te llamaba la atención poesía, donde tuviste a alguien que te motivó y te inspiró, consciente o inconsciente de que eso iba a ser tan determinante para ti, pero ¿cómo es que tú vas dando esos pasos y dices, quiero estudiar diseño gráfico y lo voy a hacer en esa universidad? Pero de repente, y lo digo personalmente, saber que, bueno, yo conocí a José David en un medio de comunicación y yo veía que su material, cortinas, bueno, menciono con mucho respeto, pero fue una época determinante para ese medio de comunicación porque lo que aparecía en pantalla era algo que no se veía en otros lados. Es más, habían otras televisoras que probablemente puedo inferir, tenían más presupuesto, tenían más gente en un equipo de trabajo, tenían más de muchas cosas. No voy a entrar en más detalle, pero lo que tenía en este caso estos televisores, que tenía, con mucho respeto a quienes también trabajaban haciendo algo similar en esta institución, pero esta institución mediática tenía a José David Herrera. Y yo lo tuve que saber en el proceso de convivencia, porque yo era un espectador de este canal, el Canal 8, y yo veía el material. Yo me daba cuenta que tenía conceptos distintos, que te contaba las cosas de forma alterna. Entonces yo decía, ¿y qué onda? Y la gente hablaba de eso. Pero yo creía que en sí toda una producción, sí, había una línea, pero particularmente quien le comenzó a dar ese sello fue José David. Y José David, en vez de que estaba de comunicación, entiendo que hacías otras cosas, pero de repente das un salto en el tema y te enfocas exclusivamente al arte. Es decir, ya ahí si querés arte por el arte, no sé, ya eso no lo cuentas tú, ¿verdad? Pero de repente das ese brinco y en un cierto momento de la historia te vas del país y ya el editor, el productor visual se transformó. Y quizá aquí es lo que tú decías, a veces esa taza ya no es que no te sirva, solo que en ese momento no te es funcional. Entonces tú has hecho muchos de esos giros. Entonces quiero que me cuentes un poco cómo va surgiendo eso. Yo sé que te estoy pidiendo que me maximices tu historia, pero sé que estos episodios le pueden servir en mucho porque a veces nos metemos en una camisa de fuerza y también la plática no soy yo, pues, pero te hago todo esto de contexto para la pregunta. Porque a veces decimos, si no es esto lo que yo he escogido y no es esto de lo que yo voy a comer, de plano que yo no sirvo para nada. Y tú has hecho muchos cambios que yo he visto y has surgido o resurgido también en eso. Entonces, para que me puedas contar cómo es que se va creando esta historia de José David Herrera. Gracias. Sí, fíjate, otra cosa importante y bien bonita y bien linda es que también nos han inculcado a que tenemos que definirnos en algo, ¿no? Que tenemos que ser esto u lo otro.
y que tenemos que mantenernos ahí, ¿no? Que parte de ser adulto es entender quién es, encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? De manera también espiritual y profesional, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es como, sí, ¿no? Seguir esta línea. Yo, quizás, mi pensamiento siempre ha sido muy rebelde, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿y por qué? ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué tengo que encontrarme a mí mismo? O sea, o sea, no en el sentido de que no lo quiera hacer, porque también ayuda un montón, pero y de repente encontré, cuando empecé a interiorizarme, ¿no? ¿Vea? Y bueno, quiero hacer esto, quiero enfocarme en esto, quiero ser diseñador gráfico, pero encontré que también que habían 4 David adentro. Uno quería hacer una cosa, el otro quería hacer otra. Entonces dije yo, pues no nos compliquemos la vida, hagámoslas todas. ¿Vea? Y entonces yo no voy a matar a los otros 3 David que están adentro y que quieren hacer cosas. Entonces me di la libertad, ¿vea? Y la libertad contagia, ¿no? Cuando la libertad es contagiosísima. Entonces yo me di la libertad de ser 4 o 5 David, ¿vea? Al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero dejarlos ahí, ¿no? Y decir, espérame, y cuando te necesite, ¿vea? Te voy a llamar. Entonces, partiendo de ahí, quizás es un concepto un poco abstracto, pero así estos David quedaron pululando, ¿vea? En mí, y de repente habían cosas, uno descubre que no, habían cosas que no podía hacer, ¿vea? En audiovisual, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no podía hacer, y no podía hacer un poema nada más. Habían cosas que quería hacer que no podían ser un cuadro. No podía, lo intentaba y no podía. Lo hacía, pero no terminaba de decir lo que yo quería decir. Entonces, bueno, ahí tengo 4 cheros míos que también se llaman José David. Entonces, cuando los llamaba, era como, ¿cómo resolvemos esto? ¿Vea? Entonces venía el otro José David y decía, chavo, ¿vea? ¿Y si nos vamos por aquí? Entonces, así encontré la música también, ¿no? Entonces, y resolvemos esto de, no era en el sentido de que yo quería buscaba cosas y era la manera de encontrarlas, ¿no? Entonces encontré la música, me metí un poco por ahí para ver qué se sentía, si me funcionaba, ¿no? No era yo, era el otro, era el David el músico, era David el que hacía las instalaciones, era otro, ¿no? Digamos, ¿no? Por personificar algo. De esa manera, yo encontré muchas maneras de solucionar cosas y de encontrarme, ¿no? No me molesta decir que a mis 43 años todavía hay unos David que no he descubierto, ¿no? Y que estoy en busca de eso, por ejemplo. Entonces, y me doy esa libertad también, ¿no? De decir, bueno, tengo años de pintar 2, 3 cuadros al año, por ejemplo, ¿no? Entonces de repente es como, David, tienes que pintar más porque hay que vender cuadros, porque eso también, entonces, bueno, pero es que pinto un cuadro y no puedo pintar 20, solo puedo pintar uno. Entonces, tengo que buscar otra manera también, no solo de crear y de sentirme vivo y de proponer cosas, sino también de comer, ¿no? Entonces, es súper chulo también cuando uno decide hacer otras cosas, siempre en el ámbito creativo, porque tenés que comer, pero también porque querés decir cosas, porque hay algo que te motiva a decirlo de esta manera y no de otra. Entonces, uh-huh. Muy bien. ¿Qué cosas? Que por cierto, ya jóvenes, para que estén listos, ya pronto les voy a dar paso para que ustedes hagan más bien las preguntas, ¿verdad? Que puedan aprovechar a José David. Y quizá te hago 2 de una sola vez. Uno es, ¿a qué cosas han significado miedo para ti y cómo las has manejado? ¿Ya? Con respecto a ese despertar creativo, a esos distintos José David y demás. Y lo otro es...
cómo has logrado manejar el tema del arte, por ejemplo, también para la realidad de nuestro país. Es decir, cómo han logrado surgir en este campo. Porque de repente podemos, yo les mencionaba algunas cosas de donde tú has ganado premios y más, pero probablemente no sepamos los términos, no sabemos a qué hace referencia. Entonces, de paso, si nos puedes contar un poco de eso, qué es un performance, ¿verdad? ¿Qué podrá ser una instalación artística? Ya, entonces, y cómo, por ejemplo, se puede hacer arte a través de o video art, que tú también lo tienes. Entonces, eso. Por un lado, entonces la pregunta es lo del miedo, cómo lo has manejado y si te has enfrentado a ello o no. Y lo otro es cómo has manejado también el arte siendo salvadoreño, sin desestimarlo, sino que cómo lo has vivido en tu escenario. Adelante. Mira, miedo siempre hay, ¿no? Tener miedo es sinónimo de que vas en el camino correcto, ¿no? O sea, el que no tiene miedo está mintiendo. Entonces, miedo siempre hay. Yo siempre tengo miedo, ¿no? Entonces, incluso antes de encender el webinar tenía miedo de lo que iba a decir, ¿no? Es decir, le voy a decir algo que realmente sirva o no sirva. Siempre hay miedo. Y eso es fantástico también, porque es sobrepasar el miedo lo que te hace hacer las cosas, ¿no? Ante el miedo solo puede ser, obviamente, tu enemigo o tu amigo. Y obviamente siempre tratará de ser tu enemigo. Pero al enemigo no hay que hacerlo a un lado, no hay que derrotarlo. ¿Vea? Al enemigo lo mejor es hacerlo amigo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es un poco difícil, ¿no? Entonces, pero se puede. Cada vez que yo me voy a enfrentar a algo, y entonces esto es bien importante porque cuando tú quieres hacer algo es porque tenés la convicción de hacerlo y todo tu ser se vuelca en razón de eso. Por ejemplo, cuando voy a hacer una nueva pieza o cuando quiero escribir algo, otra cosa, entonces tengo miedo. Le tenía mucho miedo al lenguaje, por ejemplo. Cómo había ya como creía yo que ya sabía muchas palabras, tenía mucho léxico, etcétera, etcétera. Pero entonces me llegó el miedo de decir, estoy usando lo mismo, ¿no? Entonces, el lenguaje, las letras, las palabras, ¿cómo puedo hacer algo nuevo? Porque eso es miedo también, ¿no? Te invade y te corrompe y te hace como retraerte un poco. Entonces, recuerdo que una vez escribí en un libro, compré un cuaderno y en la primera página puse la letra A, ¿no? Que es la primera del alfabeto. Y en la última página escribí la letra Z. Entonces, era bonito porque yo dije esto es un cuento. Esto ya es un cuento. ¿Verdad? Este libro ya es un cuento. Solo tiene 2 páginas y solo tiene 2 letras. ¿Verdad? Y ya es un cuento. Y entonces el cuento se iba a llamar, ¿verdad? Z visita a A. Entonces, ¿te imaginas? La letra Z queriendo ir hasta donde está la letra A. Eso era una odisea. Para eso tenía que pasar por la Y, por la W, por la R, por la L, por la M, por la N. Entonces yo dije, wow, ahora ya tengo una razón, ahora ya puedo escribir nuevas cosas, ¿no? Entonces, sí, cuesta, o sea, eso no me llegó de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Trabajo constante vence el miedo, ¿no? Hacerlo todos los días vence el miedo. La inspiración, como decía Picasso, no existe. Todo es trabajo, todos los días es trabajo. De repente un día lo resolves. Y entonces llega el momento y dices, hoy sí lo tengo. No es que mágicamente apareció un ángel y te lo dio, o un enanito, o una estrellita. No, es porque has pasado trabajando mucho tiempo. Y de repente es como el dominó, ¿no? Entonces viene el dominó desde muy lejos hasta que termine la última pieza y decimos, hoy sí lo tengo. Pero eso significa trabajo. Cuando llegue al fin lo tengo, es resultado de muchos días de trabajo, muchos meses de trabajo. Y trabajo implica todo lo que te he dicho, ¿no?
desaprender, olvidarse de esto, volver a aprenderlo, etcétera, etcétera. Yo quiero construir un cuento. Quizás lo más lindo es no ponerse a leer cuentos, sino irse de paseo, cocinar, qué sé yo, ¿no? Por ahí. Del arte, bueno, sí, ha habido, hoy siento yo que estoy cambiando un poco. Siempre mi cuestión del arte siempre fue tratar de interiorizar, ¿no? Y de proponer cosas que tengan que ver con el entendimiento de lo abstracto. ¿Y por qué de lo abstracto? Porque de repente el arte desde antes del siglo XIX, por ejemplo, todo el arte era muy descriptivo. Entonces se describía la vida, ¿no? Se pintaba el retrato, bellísimos, ¿no? El Renacimiento, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero Solo te comento que en lo que estás desarrollando quizá este punto, voy a ir mostrando algunas imágenes, ¿de acuerdo? Listo, listo. Perfecto. Y entonces, de lo del siglo XIX para acá, que es cuando se empiezan a tener todas estas, la humanidad empieza a cambiar también un montón, ¿no? La revolución industrial, todos los inventos tecnológicos, y tecnológicos, digo tecnológicos por haber inventado el teléfono, la electricidad, ¿no? La televisión, etcétera, etcétera. Entonces el hombre empieza a cambiar, empieza a interiorizar más, a ver otras cosas, y entonces de repente nace, sí, el arte moderno, ¿no? El arte abstracto, y eso significa que estamos en otra época también. Entonces a mí me interesa mucho tratar de proponer cosas que tengan que ver con el conocimiento interno, ¿no? Entonces, yo diría que por ahí va un poco mi arte, que es tratando siempre de abstraer. Hay otra cosa que a mí siempre me ha interesado, yo siempre he propuesto, que es todo es abstracto, todo, la vida es abstracta, ¿no? Todo. Entonces, ¿y qué significa ser abstracto? ¿Qué es lo abstracto? ¿No? Y entonces yo, para no extender mucho quizás, volvería al tema del encuentro poético, ¿no? Que cuando estas dos cosas se juntan y se encuentran, forman un choque, ¿no? Y en ese choque, ¿cómo describís ese choque, no? Entonces ahí surge lo abstracto, ¿no? Muchas veces no es entender las cosas. El arte entendido y comprendido funciona, sí, claro, pero sentido es mucho más, ¿no? A mí, yo voy a un museo, a una galería, a una exposición de arte, o me enfrento al arte, ¿no? Desde mis sentimientos, no desde mi conocimiento, porque eso me limita. ¿Ya? El sentimiento es más infinito que el conocimiento es más finito, y hay límites todavía, ¿no? Todavía no terminamos de usar todo nuestro cerebro como tal, entonces hay límites, pero el sentimiento no. El sentimiento, la razón no te hace llorar, el sentimiento sí, el sentimiento te abarca de tales maneras que son inexplicables, ¿no? Entonces a veces te enfrentas, el arte, que puede ser una extensión de la naturaleza, bueno, tú vas al mar, tú vas a un bosque, ves un atardecer, ves una hormiga, por ejemplo, levantando una hoja que es 10 veces su tamaño, ¿no? Y vos lo ves, a mí eso me enternece, por ejemplo, y lo ves y dices, wow, ¿qué puedo hacer yo con esto? O sea, ¿qué siento yo con esto? ¿No? Entonces, enfrentarme así al arte me ha ayudado mucho también, ¿no? Entenderlo de esa manera. ¿Cómo hago que esto se transforme, por ejemplo, en algo que sea abstracto para poder ser sentido mucho mejor que comprendido? Eso que está mostrando Patricio es un proyecto que se llama Canícula. Después ese proyecto derivó a un fotolibro que fue, por ejemplo, ese proyecto, yo tengo quizás 13 años más o menos, ¿vea? Desde que de repente incorporé la sandía a mi trabajo, ¿no? Incluso hasta desde hace 13 años hasta hace un par de años, en el 2000,
antes de la pandemia, en 2019, finales del 2019, logré concretar un fotolibro, que es este Trinitron, que se presentó en el Museo de San Telmo, en el País Vasco, en el 2019. Y bueno, imagínense, o sea, casi más de 10 años, ¿verdad? Mostrando cositas aparte, bla, 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 hasta que al final se concretó en algo, ¿no? En un fotolibro, tenía casi 70 páginas, que resumía realmente ya algo que yo sentía que tenía que concretar y que terminar ahí, ¿no? Eso no significa que tenga más ideas y cosas que hacer con esos temas, pero a veces se tarda, hay que darse esa libertad de la paciencia, de esto no está todavía, ¿no? Entonces todavía no, entonces, vuelvo, ¿no? A los David, esto está todavía, no está todavía, David. Entonces, y así va, entonces es muy interesante cómo de repente hay cosas que te ayudan. También es bonito decirlo porque es bueno tener 10 cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo tengo, bueno, ahorita atrás tengo parte, bueno, el Trinitron está justamente atrás de mí ahorita, ¿no? Solo que lo tengo en blanco y negro, porque está ahorita, va a pasar a ser otra cosa. Entonces lo tengo ahorita en la mira, pero solo lo tengo ahí. Solo lo impreso para tenerlo ahí y de vez en vez voy haciéndole cambios y voy haciendo anotaciones, pero necesito verlo. De este lado tengo otro proyecto, Atlas. Y aquí, que no se puede ver, tengo otro proyecto también. Entonces, ahorita tengo 4 cosas que tengo a la vista. Y las y se van resolviendo solitas. Ellas solitas de repente me dicen, hey, David, ¿por qué no? Meteme un poquito vea, ahí, en el proyecto de enfrente, que quizás no tiene nada que ver, pero sí, de repente entonces pasa y agarro de una cosita, después agarro de otra y otra. Entonces, al no tener una sola cosa, tu cabeza se diversifica tanto y las soluciones son más abundantes también, ¿no? Porque estoy leyendo cosas para hacer esto, estoy leyendo cosas para terminar esto y para terminar esto. Entonces, ¿te imaginas? Ok, voy a aprovechar ahorita, les voy a poner el corto de audiovisual, a ver si se logra escuchar, solo que creo que para esta plataforma, para que se escuche, tengo que meterme aquí, creo yo. No. Bueno, me confirman si se escucha, nada más. Cuanto más fuerte sea la luz, ¿Se escucha? más oscura Sí, se escucha. será la sombra. Ok, ahí está. Muy bien. Bueno, eso es quizá como para mostrarles un poco de un montón de cosas que has hecho, ¿verdad? Porque ahí sí, quizás solamente es una partecita. ¿Esto de hace cuántos años fue? Simetría está en proceso todavía, ¿no? Todavía está en proceso. Sí. Sí, y se deriva un poco, primero nació se llamaba Canícula el proyecto, después termina siendo el fotolibro de Trinitron, y de Trinitron rescato algunas cosas para este largometraje que no se ha terminado todavía. Y me encanta que vaya, se ha ido transformando. En síntesis, Simetría es una historia contada no tiene una narrativa concreta, pero es la historia de 2 sordomudos que se enamoran. Entonces, algunas cosas no las he terminado de decidir, pero lo precioso es que no hay diálogos.
¿no? Entonces, no es que sea más fácil, es más difícil, porque es cómo mostrar el sentimiento a través de una mirada, por ejemplo, ¿verdad? O de acciones que denoten que estas dos personas realmente están sintiendo algo. Entonces, es muy lindo lo que está pasando, ¿no? Con simetría. ¿Y de el repente se ha visto. largometraje así se va a denominar también? ¿Simetría? Sí, Ok, simetría es el largometraje, sí. ok, listo. Quizá por el tema de tiempo, jóvenes, les doy en este instante, por favor, si en la misma plataforma de Google Meet pueden levantar la mano para poder hacer preguntas o comentarios también que quieran interactuar con José David. Aquí tenemos a Daniela Bautista. Adelante, Dani. Abra micrófono y por favor. Hola, buenos días. Hola. Solamente con lo que hablaba ya casi al final sobre lo que usted decía que a usted le gusta como tener un arte bien abstracto. Yo en la mañana revisé su Instagram y vi que tenía unos dibujos. Entonces me pareció como interesante como la forma que tienen. No sé si me metí al Instagram correcto, ¿verdad? Pero me recordó esa técnica que nos enseñó una licenciada, Lali Karina, que era como el dibujar con música, que nosotros escuchábamos la canción y cerrábamos los ojos. Y lo que nos transmitiera la canción, nosotros lo hacíamos en el papel. Sin ver, solamente escuchando el ritmo, nosotros nos dejábamos llevar. Y, o sea, salían unos dibujos, o sea, a veces solo líneas, pero de diferentes colores, diferentes formas, donde solo nos dejábamos guiar por la música. No era que teníamos que estar como tan simétricos, así como, no, pero no me quedó bien este círculo, necesito hacerlo mejor, sino que entre más natural, si se puede decir así, lo hacíamos, era como más entretenido, como igual usted lo decía, con los árboles. O sea, uno ve un árbol verde y pues ya sabe, un arbolito, pero si yo, como usted decía, voy a un museo y veo un árbol azul, yo digo, interesante cómo combinaron esos colores, ¿por qué lo hicieron azul? ¿Qué quiere decir? Entonces, me parece bien interesante. Eso es un principio bastante lindo, ¿no? De enfrentarse al trabajo realmente. Eso sí, lo que tú decís, ¿no? Es un poco de libertad. Dibujos quizás de los que tú mencionas es el resultado gráfico de algunos poemas, por ejemplo. Eh, yo, el poema no tiene que ser, ¿no?, esta cosa clásica, ¿no? Entonces de repente te voy a leer algo, ¿no? Porque uno de esos dibujos o parte de esos dibujos tienen que ver con textos como este, por ejemplo. Y le dice, mamá, soñé con un tigre y un avión. Y la mamá le responde, qué bueno. ¿Y el tigre iba en el avión? Y el niño le contesta, no, el avión era el tigre. Y termina, ¿no? Entonces cuando escribo este tipo de cosas, lo que hago es que después hago un dibujo, que no es un tigre, un avión, una madre y un niño, ¿no? Sino que es un poco lo que tú decías, ¿no? Yo con los ojos abiertos, pues voy dibujando lo que creo que significa esto que escribí, ¿no? Entonces de repente salen estas cosas abstractas, estas líneas, estas cositas que para mí tienen una gran libertad. Entonces van unidos para mí, ¿no? A veces algunos textos con algunos dibujos. También a veces hago estos dibujos y después hago uno igual y lo calco, ¿no? Entonces, después es el dibujo de ese dibujo, que en el calcar el dibujo ya no es exacto, siempre cambia algo. Y después hago otro, ¿verdad? Y vuelvo a calcar el segundo. Entonces tengo 3 dibujos. Y después lo que hago es que los traslapo y los muevo. Y vuelvo a hacer un último dibujo. Y termino quedándome con el cuarto, ¿no? Y el cuarto es la mezcla de los 3 anteriores. Entonces se forman
estas cuestiones abstractas, estas figuritas que ya dicen algo más, por ejemplo, y eso me encanta, este tipo de ejercicios. ¿Hay alguien más con alguna otra? Perdón, tenía cerrado el micrófono. Fátima Aparicio, adelante, por favor. Adelante. Buenos días a todos. Mi pregunta es si en toda su carrera ha presenciado un bloqueo de creatividad. A mí me suele pasar de que dejan asignaciones y mi mente ya está trabajando en lo que se va a hacer, pero llega un momento en el cual mi mente se queda en blanco y ya no sigue. Entonces quisiera saber cómo, si ha tenido un bloqueo, cómo ha podido solucionarlo. Ese sería. Sí, pasa cada rato, ¿no? La verdad. Yo lo que hago es que no me preocupo, ¿no? De repente es como, estoy a veces súper, pareciera que no, pero cuando uno está más entramado y va girando la rueda y de repente estoy, como digo siempre, siempre tengo que escribir antes todo, incluso antes de pintar un cuadro, entonces de repente estoy escribiendo, voy a hacer esto, lo otro, de repente, ¡pum! Te quedas en blanco. Entonces, pues nada, yo a veces me recupero rápido, a veces pasan días, ¿no? Y nada, o sea, hago otra cosa, ¿no? O sea, me voy al parque, me pongo a cocinar, me pongo a ordenar, me pongo a lavar la ropa, me olvido de eso, lo olvido completamente. Entonces, y de repente eso también significa algo que te ayuda para desbloquearte sin que vos estés consciente, es lo que decía de el trabajo constante, ¿no? Esto no significa que mientras más trabajas van a haber más bloqueos, pero eso significa que hay una mejor manera de solucionarlo. Lo dejas y como has estado trabajando mucho siempre, todos los días, a veces hay que trabajar aunque no tengas que hacer nada concreto, ¿no? O sea, horario, tengo la perseverancia, ¿no? También es importante, la disciplina, ¿no? Yo me levanto a las 5 de la mañana y de 5 a 12 tengo que hacer esto. Me siento enfrente del cuaderno, de la computadora, a hacer lo que sea, pero a hacer, porque esto me va a servir cuando me bloquee, por ejemplo. Entonces de repente, cuando estás que no te sale, te va a llegar, vos mismo, uno mismo se recompensa, uno mismo es como que si uno tira, ¿verdad? La respuesta es bien bonito porque las respuestas no son para el momento. Hay muchas respuestas que las podés tirar con ondilla, ¿no? Hablaba de esta perspectiva, ¿no? Del futuro, de la perspectiva del futuro. Voy a tirar esto, ¿vea? A 10 días de distancia, porque creo que en 10 días no voy a poder resolverlo. Y esto me va a ayudar. Entonces, eso es el trabajo, todos los días trabajar. Y trabajar no significa también, pues todo, ¿no? Hacer algo, mantenerte ocupada la mente y todos los días estar latizando, ¿no? Darle fuego, encenderle algo para que el hámster, vea, trabaje, porque eso te va a ayudar. Ok, muy bien. Bueno, quizá vamos a cerrar con la pregunta de Gaby Avilés. Adelante, Gaby. Hola, muy buenos días. Hola. Yo tengo una duda. Yo quisiera saber si usted alguna vez ha sentido un momento de su vida en el que siente que no puede y ahora ha llegado a utilizar el arte como una terapia. ¿Y qué tipo de arte ha utilizado como terapia, por así decirlo? O cuál recomienda usted usar como terapia. Porque al menos yo cuando siento que estoy estresada, a veces agarro pintura y la tiro al papel. O si no, solo me pongo a hacer garabato. Pero no sé usted, quisiera saber, la verdad. Porque está bien interesante. Y más al ver los dibujos que tiene en su Instagram. Gracias. Gracias, Gaby. Bueno, mira, sí, ahí es, con lo que tú te sientas más cómoda es una respuesta, pero vuelvo, ¿no?
siempre hay que intentar hacer cosas nuevas. Al hacer cosas nuevas, cosas que pareciera que nunca vas a poder hacer o que nunca vas a poder llegar a ese momento, hacelo. Bueno, tirás pintura y eso te hace sentir mejor, chivísimo. Pero qué interesante sería de repente, bueno, hoy me voy a ir al jardín botánico a comprar unas semillas y a sembrar cosas. Es que eso nunca lo hago. Entonces, eso te va a servir para desbloquearte también. Hace años, y lo cuento rapidito, hace años sí me frustré mucho de repente, ¿no? Me pasó algo muy feo y de repente dije, yo no quiero saber nada de la creatividad, no quiero saber nada de esto que es bla, 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 bla. Y de pronto me invitaron a una exhibición. Es cuando tuve la oportunidad de ir a Seúl, a Corea del Sur, y yo dije, bueno, qué lindo, no sé qué, súper bonito, ¿no? Un viaje de estos fantásticos. Y de repente no estaba dentro del calendario y nos llevaron a una plantación de lotos, de flores de loto. Está diciendo que esto era casi más de 20 estadios de fútbol, solo de flores de lotos. Entonces, parecía, aparte de que obviamente era hermosísimo, yo lloré mucho ahí, ¿no? Pero como un niño, ¿no? Como un niño que lo habían regañado y le habían quitado la pelota, como que le hubieran quitado la pelota para siempre. Pero lloré de emoción, de aquello que era tan hermoso y de que eran estos lotos, ¿no? Que salían del fango, del pantano y se elevaban casi a 1 metro. Y no tuve que hacer más. Después de eso vino una etapa bastante productiva, creativa, y era como que si hubieras abierto el chorro de la pila, pero te hubieran salido las cataratas del Niágara, por ejemplo. Era una cosa bellísima. Yo me había quitado una venda de los ojos enorme. A veces lo que necesitas es solo contemplar la belleza de las cosas, no buscas otra cosa. La naturaleza es sabia en eso y te lo va a dar. Ella lo sabe porque, como dije al principio, somos la naturaleza. Vos mismo te das la respuesta, te la da. Solo tenés paciencia un poquito y de repente, solita, va a llegar. Muy bien. Gracias, José David. Por el tema de tiempo, gracias, Gaby. Por tema de tiempo, hay otras preguntas, Fernando. Después quizá pido si te pueden escribir en el Instagram, no sé si es abusivo, ¿sí? Claro. Escribir, ¿verdad? No, claro. Sí. Ok, ajá. Entonces, y de repente, si tienen alguna duda o algo, ahí se pueden contactar también con José David. Es bien buena onda. Ya. Eso no lo agarren en el día que no. Es broma. El día que no tiene que ser. Pero sí agradecerle infinitamente por la asistencia a todas y todos, que sin duda ha sido fructífero cuando, bueno, de paso, quizá para cerrar también, además de tu mensaje, si de repente hay algún lugar donde podamos ir a contemplar tu obra, o si vas a tener alguna presentación a mediano o corto plazo que nos puedas comentar para poder asistir, será genial. Pero antes de quizá ese mensaje de cierre, voy a comparto en pantalla. Por cierto, chicos y chicas, vayan preparándose si están mechudos, acostados en sus almohadas. ¿Verdad? Entonces, pónganse pilas porque nos vamos a tomar la foto, y ya que la vez pasada no nos tomamos y de repente me dijeron, ¿por qué? Es decir, no salimos en la foto con nuestro invitado de lujo. Pues hoy sí lo vamos a tener. Así que, muy bien. ¿Me confirman si se ve pantalla? ¿Sí? Espero que sí. Muy bien. Qué bonito. Bien, queremos agradecerte de todo el corazón, José David, y queremos hacerlo de forma simbólica a través de este diploma de agradecimiento que dice Universidad Pedagógica del Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio. Otorga el presente diploma de reconocimiento a José David Herrera por su laureada participación como artista, diseñador y productor audiovisual
inspirador que facilitó el webinar denominado Desaprender, luego crear, desarrollado para conmemorar el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación desde la carrera de Comunicaciones con estudiantes de distintas especialidades de la Facultad de Ciencias Económicas. Es así como te entregamos esta fecha, San Salvador, 26 del mes de abril de 2022. Así lo firma el rector de nuestra universidad, el ingeniero Luis Mario Aparicio Guzmán. Te agradecemos de todo corazón que hayas aceptado esta invitación. Personalmente me siento muy, muy, muy feliz que hayas estado con nosotros y que primero Dios también podamos en un futuro próximo poder hacer otras cosas como ya lo hemos hecho anteriormente también contigo. Así que gracias, José David, de todo corazón. Les agradezco a ustedes un montón, Patricio, la invitación. Sí, yo me la paso genial. Tratemos de hacerlo más seguido. Gracias a todos los que estuvieron pendientes, que escucharon todo el tiempo. Y nada, gracias por el diplomita, qué bonito detalle. Ya te lo mando, ya te lo mando. Sí, gracias. Por cierto, ¿dónde podemos ver presentación o algo que vayas a tener? Sí, en el martes todavía está la exposición del Diálogos y ahí está el Messenger, la ascensión de Messenger Z en el martes todavía creo que está hasta el otro año, que iba a durar 5 años, y tenemos hasta el otro año. Y de ahí, bueno, pendiente del Instagram, tengo una expo ya en mayo, el 14 de mayo, en Guatemala, que es casi que ya. Vámonos. Y eso es lo más pronto, ¿verdad? Por ahorita. Ok, sí. Perfecto. Bueno, desde ya mucha dicha y éxito para ti. Espero verte pronto. Gracias. En persona. Y chicos y chicas, hoy sí, ha llegado el momento. Así que abran cámaras, que se den cuenta que no solamente son un cyborg, así no son robots. Ahí está. Muchas gracias. Jóvenes, voy a poner aquí en el diseño para que puedan aparecer todos y todas. Eso, gracias. Dani Sierra, ya veo a Gerson por ahí. También a Janet, Fátima. Muy bien, vamos a ponerlos a todos. Hasta donde me permite. Ahí está, para que aparezcan. Eso. ¡Ey, qué bueno verle, Lilian! ¡Qué alegre! Tengo días de no verla, hija. Qué chévere, Carmen, Evelyn. Es que de verdad, este es un regalo, José David. Como estamos virtuales, es decir, a veces no sé si sigo yo solo en las clases. No, no sigo usted solo, no, para Aquí nada. Estoy, no, yo sé que están conmigo. Gracias. Eso, Nahum, gracias. Ay, no me cierren la cámara, porque voy a tratar de ampliar un poquitito más. Eso, ahí para que aparezcamos todos. Perfecto. Bien, si alguien más se va a abrir, en buena hora, para que lo pueda hacer en este momento y que pueda aparecer en la fotografía. Deme un segundito. Es aquí. Mosaico. Y ahí está. Listo. Muy bien, vamos entonces con la foto, chicos y chicas. Sonrientes. A la una. Espérenme. Permítame que no sé por qué. No sé si yo en el diseño. Ahí está. Listo. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Sonrisas. A la una. A las dos. Ahí está Diana con nosotros. Gracias. 1, 2 y 3. A una. Permítame. Y va la de relajo también. Un segundo. Ahí está. Hoy sí, relajo. 1, 2 y 3. Ahí está. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias gigante. a todos. Muy bien. Gracias, José. Espero verte pronto. En serio que sí espero. Cuídate mucho. Gracias Abrazos. por todo. Gracias por Diana. todo. Que estén muy bien, chicos y chicas. Feliz día de la creatividad. Bye, bye. Gracias, adiós. Licenciado, ¿me puede pasar la grabación? Sí, claro, yo se las comparto. Listo. Comparto. Listo. Gracias. Ok. Gracias, José David. Abrazo, papá. Chao.